hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nueva emisión de Catalejo TV, aquí, por esta casa, por Conclusión, por Televisión Regional, para seguir acercando la realidad y repensarla, como siempre decimos, juntos. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo andás? Bien, Ale, muy bien aquí en los estudios de Conclusión. Ya nos adaptamos a esta nueva forma, sí. la de siempre. El Zoom ya nos Quedó desgastó. atrás. Nos desgastó. Esperemos. Nos desgastó. Quedó Toda atrás. una utopía, aparte parecía terminar un programa a través del Zoom por los chicos, ¿no? Donde te aparecían Claro. por arriba, por abajo, por todos lados. Bueno, Pero vivimos ahora todos está. los días como si fuera el último, porque Es cierto. poder volver atrás está siempre vigente. Totalmente. Bueno, el invitado de hoy ya hemos charlado mucho, venimos charlando con Ariel hace mucho tiempo, pero la verdad que nos encontramos desde un lugar victorioso, por lo menos. Son victorias parciales, vamos a manejarlo siempre así. Sí. Las derrotas son parciales y las victorias también, pero bueno, tenemos cuestiones, los inquilinos, para poder estar orgullosos. Bueno, integrante de la Consejería Popular y también del Frente de Inquilinos, Ariel Doracio. Ariel, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias Bien. por siempre, por el espacio y el acompañamiento de muchos años. De muchos años, Sí. sí. La última vez que charlamos, bueno, veníamos marcando, digamos, lo difícil que era, digamos, avanzar en esto de la ley de alquileres, producto de lo de siempre, del lobby, ¿no? Del gran lobby que hay detrás de lo inmobiliario. Pero bueno, se ha conseguido, digamos, un gran paso adelante desde donde venimos, hemos avanzado mucho y la idea es conocer con vos, obviamente, en primera persona, los puntos más salientes de por qué el inquilino o la inquilina hoy tiene que estar celebrando medianamente. Sí, es la primera vez en muchos años que nos toca celebrar un avance legislativo. En este caso estamos a la espera de la reglamentación, de la normativa, pero bueno, son muchos los avances. El primero tiene que ver con la previsibilidad temporal de la familia que alquila. El que alquila sabe lo que es estar 2 años pensando en la renovación, pensando en juntar el dinero para poder pagar la comisión inmobiliaria, el sellado y hasta una eventual mudanza cuando no hay una posibilidad. Pensar en cambiar los chicos de la escuela, pensar en replantearse la cercanía en lo laboral. Un resignificado de lo nómade, ¿no? Exactamente. De aquellas tribus que siempre nos gusta hablar, pero que lo hemos llevado a la actualidad. Pero tenían digamos. tierra. Tenían tierra. Sí. Tenían tierra. O por lo menos había tierra de sobra, sí, es cierto. Acá tierra arriba de los muebles. Arriba de por los ahora, muebles, pero, totalmente. la situación es grave en ese sentido, por eso el plazo mínimo de contratación en el Código Civil actual es de 2 años. No se firman contratos más allá de esto. Entonces, por eso lo que hicimos es correr la barrera un poco más. Son 3 años a partir de la sanción de la ley el plazo mínimo de contratación, que permite por lo menos un marco mayor de previsibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, si lo miramos en términos de la secundaria, más de la mitad del ciclo que va a transitar un adolescente, Claro. o un adolescente, la mitad también en lo que es el periodo de primaria para cualquier niña o niño que esté en ese sentido, y también la posibilidad de juntar el dinero para la renovación, para una eventual mudanza, para pensarse desde otro lugar. También garantizamos previsibilidad económica con la nueva sanción. Digo, algunos están discutiendo si es peor el remedio que la enfermedad. Ahora, que se lo expliquen al inquilino o a la inquilina que firma un contrato y que tiene un aumento del 40% para el segundo año, sin saber qué va a pasar con su salario. Totalmente. Y sin saber qué va a pasar con su trabajo. Estabilidad Claro. laboral, por sobre todas las cosas, claro. Entonces, ahora lo que se establece es decir, bueno, no se actualiza más de manera arbitraria, ni semestral, ni cuatrimestral. Y esto es tanto para las viviendas como para los comercios. Las actualizaciones se harán de manera anual y con un índice oficial creado a tal efecto que va a promediar inflación y salario. O sea, se va a tomar el IPC, que es el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC, y se va a tomar el RIPTE, que es un índice de cómo se evoluciona el trabajo estable, que lo desarrolla el Banco Central. Entonces, estas dos fórmulas se van a sintetizar para garantizar un índice inquilino al fin de actualizar el valor anualmente. Ya no más estos aumentos semestrales que tenían los contratos. Recordemos que Y arbitrario, porque la verdad no había, claro. arbitrario, sin ningún tipo de anclaje en términos económicos. Claro. Y tomar en cuenta el salario es tomar en cuenta la herramienta con la que contamos para pagar el alquiler todos los meses. Digo, hay veces que la inflación le gana, lamentablemente, en nuestro país, Sí, sí. históricamente por goleada al salario. Vale. Pero hay algo que entender. Salvo 2016 y 2019, en el gobierno de Macri,
donde la inflación le ganó al incremento del alquiler. Desde el 2003 al 2019, el resto de los años el alquiler le ganó a la inflación. O sea, por encima de la inflación, incluso de aquellos índices que anunciaban algunas consultoras en el momento donde se cuestionaba el índice que emitía el INDEC, el alquiler crecía por encima del índice inflacionario. Entonces también es importante dar este marco, tener un índice oficial, un valor de referencia, y que no sea el índice UVA como quería imponer el PRO en el gobierno macrista para la actualización de alquileres. Las discusiones son muchas en ese sentido y por eso hay que conocer la historia, y algunos hoy llama la atención que durante años vapulearon a los inquilinos y que hoy digan, no, este índice no le conviene al inquilino. Claro. Es raro que salga el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos diciendo que esto no le conviene al inquilino. ¿Usted cree que la empatía en ese sentido no existe? Como que de repente Claro, les afloró la solidaridad. Exactamente, el cambio de paradigma que tanto, ¿no? Empujábamos. pensaba el tema de que tiene que haber un respaldo también legal, tiene que haber una factura, porque sabemos que los que alquilamos desde hace años, que hemos recorrido la ciudad, y por qué no también las provincias. Y no te creen el número de mudanzas que uno tiene encima. Claro, Bueno. y aparte de eso digo, hasta las propias inmobiliarias entregando recibitos, pagó, mes, tanto, bueno, esto ya no... ¿Cuál almacén? ¿Cuál almacén? ¿Cuál almacén? Exactamente. El cuadernito, ¿no? Los fiados también. Fíjense el escándalo que se armó, por llamarlo de alguna forma, lo que generó el DNU 320, que decía que como no nos podíamos mover de nuestras casas, el inquilino tenía que hacer una transferencia bancaria. ¿Cuántos no entregaron el Claro. CBU? Iban a cobrar violando la cuarentena, corriendo el riesgo de una multa, corriendo el riesgo obviamente de su salud, para no entregar un CBU ni blanquear ese ingreso. Bueno, el 50% en nuestra provincia de los alquileres se opera en negro. El 50%. El la mitad. 50%. Ah. Solo en Santa Fe, que es una de las provincias más ordenadas en ese sentido. Imagínense lo que sucede en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en Entre Ríos, que es una provincia muy particular, y la nombro mucho porque es uno de los colegios inmobiliarios más rancios que conocemos y que hemos discutido en términos... Entre Ríos rancian muchas cosas. Sí, sin duda. Sí. Si no vamos también a la que viene con la producción. Todo bien con Le los mandamos un entrerrianos, ¿no? abrazo, Pero- inclusive a Gus Barco, ¿A Gus Barco? que es entrerriano, pero no es de ese palo. Claro. Si vamos a nombrar a Armándola, que es el presidente del Colegio de Claro. Corredores, es un muchacho bastante complicado, Claro. apretador y negador del problema del inquilino. Pero bueno, hoy nos está defendiendo diciendo que esta ley no nos conviene. Ah, bien. Es raro. Un amigo complicado. digamos. Complicado. Sí. Y hay otra fórmula que hay que explicar. Que algunos dicen, bueno, de comisión inmobiliaria, como son 3 años, voy a pagar más. Pero ¿cómo se calcula de ahora en más la comisión inmobiliaria? El valor del alquiler es uno solo, no es más. Uno los primeros 6 meses, uno los segundos 6 Claro. meses. Ah, claro. Entonces se va a multiplicar ese valor por 36 meses, que son la cantidad de años mínimos, y se va a calcular el 5%. Vamos a hacer más gráfico, un alquiler de 10.000 pesos con un contrato de 2 años y una actualización promedio, que es del 35% que ponen las inmobiliarias, va a tener una comisión de 14.000 pesos. Un contrato de 3 años de 10.000 pesos va a tener una comisión inmobiliaria de 18.000, pero por 3 años. Si yo le sumo el Claro, tercer año con la claro, nueva el ley, prorrateo es es conveniente, claro. 24.000 contra 18.000. Claro. Entonces Claro. es un 30% menos. Casi un alquiler. Casi un alquiler. Casi un alquiler. Entonces, Más, ¿no? hay que tomar en cuenta esto. Otra de las cuestiones, aquel que dio un depósito en garantía sabe que se lo devuelven con suerte, desactualizado 26 meses después de que lo entregó. Claro, es cierto. Hoy se puede exigir solamente un mes. Antes se podían exigir 2. Hoy se puede exigir solo 1. Pero ese valor me lo van a tener que devolver actualizado al valor del último mes de alquiler. Exacto. Entonces, no van a trabajar la plata como hacen ahora y me van a devolver migajas como se venía dando. Bueno, esa situación también cambia y es en resguardo del inquilino. Pero En un país amigado con la devaluación, aparte, ¿no? De manera Claro. constante. tenemos registro de contrato de locación en AFIP. O sea, blanquear el mercado inmobiliario. ¿Para qué? Para que los legisladores puedan saber para quiénes legislan. Claro. ¿No? ¿Y cuántos inquilinos hay en la Argentina? Nosotros decimos 9 millones. Ahora, si le preguntás al presidente de la República, por ejemplo, no sabe qué cantidad de inquilinos Claro. hay. No hay número. Claro. No hay número. Tenemos un programa de alquiler social. ¿Para qué? Para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género, para asistir a los adultos mayores que tienen dificultades para el pago del alquiler, para asistir a aquellos trabajadores desempleados. Entonces, hay herramientas que se empiezan a crear con la sanción de esta normativa y que ponen resguardo y que ponen en atención algo que es un bien, para mí, toda vivienda
debe ser social. No podemos seguir discutiendo de que algunos creen que esto es una renta y solamente es una renta y es un negocio y que la rentabilidad es la más baja. Tenemos que empezar a hablar otras cosas. 18 años y medio de un trabajador de un empleado de comercio para adquirir un departamento de 40 metros cuadrados. Se necesitan 18 años y medio de salario. Ese desfasaje es increíble. Es el que genera tantas desigualdades y el que nos quieren hacer creer que es la rentabilidad más baja. Pero claro, la rentabilidad para los señores que están sentados encima de 100 propiedades. Para el laburante que no tiene nada, que no tiene más que tierra arriba del mueble, como dijimos al comienzo de la nota, es muy difícil explicarle que nunca va a llegar a la casa propia, porque la diferencia que hay entre el valor de una propiedad de 40 metros cuadrados es un dormitorio. No nos fuimos sí, totalmente. 5 salarios se necesitan para comprar 1 metro cuadrado construido. Es una barbaridad histórica y es uno de los principales desfasajes que hemos sufrido, fundamentalmente por las últimas devaluaciones que han golpeado duramente los ingresos de todos. Totalmente. ¿Vamos al primer corte? Dale, vamos a la primera pausa y regresamos. Regresamos, hablamos un poquito más sobre inmobiliarias, la concentración de propiedades que tienen muchas y que aparte de estar en el negocio, son propietarios, ¿no?, de esos inmuebles y que generan también, lógicamente, una cuestión aún más perversa. Ya volvemos, ¿vale? Muy bien, regresamos. Y hoy el cierre, bueno, digamos en el micro de Agustín Barcos, entrerriano él, pero que nada tiene que ver con el tema inmobiliario, de Caleidoscopio, tenemos Eternos Inquilinos. Sí, le metemos la música de Eternos Inquilinos, digamos, como decía Nero Olmedo, si la hacemos bien. Claro, bueno, todo en composé. Todo en composé. ¿Qué le iba a preguntar a usted? No, iba a preguntar el tema siguiendo con el tema de las facturas y demás, bueno, hay como un respaldo también para el inquilino de, bueno, ahora el dueño o la inmobiliaria debe tener blanqueado la propiedad. Sí, aparte hay un resguardo para esto, por dos situaciones. La primera, obviamente, muchos van a querer hacerse los tontos, mirar para otro lado y avanzar sin inscribir absolutamente nada. ¿Apurando qué? O apelando al desconocimiento y a la desinformación, que es algo también muy clásico. Y a que a veces el Estado no puede estar en tu casa viendo si vos estás firmando en un contrato. Ahora bien, ¿qué pasa si yo necesito ese contrato, por ejemplo, porque el inquilino cayó en desgracia y no me pagó el alquiler? Bueno, es una situación que puede pasar. Claro. La morosidad histórica es por debajo del 1%. Hoy estamos en la morosidad más alta, bueno, producto de la crisis económica que venimos padeciendo, pero además la pandemia agudizó esto. Pero el inquilino puede inscribir el contrato. Una de las obligaciones que establece la ley es que si no lo inscribe el locador, que es su responsabilidad, el inquilino lo puede denunciar en AFIP. Y además, no se va a poder iniciar ninguna acción judicial si ese contrato no está inscrito en AFIP. O sea, más allá de cómo lo reglamente la Administración Federal Impositiva, lo que puede pasar es que no se inicie ninguna acción judicial sin inscripción, pero además que el inquilino diga, che, me alquiló hace 2 meses, no me da ningún tipo de recibo, no me da ningún tipo de factura oficial, yo vengo a denunciar el contrato. Digo, porque es tu derecho también de estar resguardado ante tanta exigencia. Sellado, seguro, comisiones, gastos, impuestos, bueno, todas esas responsabilidades también tienen que resguardarme de alguna forma cuando yo tenga que reclamar o si la otra parte se hace el sonso y no lo declara. Porque además esto va a permitir generar recursos al Estado para iniciar una política activa en torno al desarrollo, por ejemplo, construcción de vivienda pública en alquiler, convenios con los gremios y la posibilidad de que los laburantes lleguen a su primera vivienda. Me parece que es importante que el Estado tenga recursos y sea un actor preponderante a la hora de garantizar un derecho constitucional que hoy, vale decirlo, lamentablemente hace un tiempo que está en manos del mercado y esto no funcionó. O sea, durante años hicimos las cosas como ellos quisieron. Me parece que es hora de cambiar y decir, bueno, nosotros como ciudadanos, nosotros como Estado, debemos empezar a discutir de qué manera se accede a la vivienda y dejar de que los señores que hicieron negocios con la dictadura y construyeron viviendas y hoy manejan 5.000, 6.000 viviendas en Rosario, por ejemplo, por citar un ejemplo sin dar nombre, pero existe esto, claro. Y esto es real, ¿no? ¿Cuántas? 5.000, 6.000 propiedades que la hicieron de la mano de la última dictadura militar. Bueno, como hay estos señores que nos manejan el mercado, porque son los que establecen precios. Sí, que aquello que, por ejemplo, estos que han venido, no sabemos si de Melmac, de la tierra de Alf,
de los liberales como Milei, tanto hablan de la mano invisible del mercado, invisible para ellos, ¿no? La mano del mercado existe y aplasta, ¿no? Claro. Y son esta gente. Sí, entre invisible, otros, ¿no? invisible a veces son los recursos que se utilizan Totalmente. para generar propiedades. Absolutamente. Habría que empezar también a discutir de dónde vienen los fondos. Estos señores que construyen. Tenemos una ciudad con 60.000 viviendas ociosas y tenemos un 30% de inquilinos que hoy, de ese 30%, el 25% tiene problemas para pagar el alquiler. O sea, casi 3 de cada 10 inquilinos tienen problemas para hacer frente al pago del alquiler. Obviamente, en un momento donde la economía está muy difícil, donde muchos han perdido el empleo, donde muchos han tenido recorte de sus ingresos, y ni hablar si nos vamos al ámbito comercial, donde empezamos a ver una ciudad que se apaga, con más de 7.000 locales ociosos, Totalmente. producto de la crisis que es fulminante, que ha dejado mucha gente en la calle y que para mí hay que reforzar la presencia del Estado para que esto no suceda, pero además apelar al propietario de buena fe, porque también existen tipos que han condonado el alquiler en estos momentos, hay que también decirlo, Sí. gente que no le ha cobrado a su inquilino, que lo ha priorizado porque le ha cumplido durante años y porque es el momento de, en este caso, establecer un vínculo de solidaridad Absolutamente, que sea mutuo, virtuoso claro. para continuar, para Totalmente. mirar hacia adelante, ¿no? Totalmente. En este camino que hablamos por ahí del Estado, ¿no? Y la importancia por el mismo para legislar, para poder regular, existe un histórico vacío, ¿no? Yo no quiero hablar, pero bueno, creo que uno de los que por ahí instaló fue en un momento el primer peronismo, ¿no? Esto de regular los alquileres, pero digo, ¿cómo podés graficar el Estado municipal y el Estado provincial en torno a estas políticas? Porque en lo nacional por ahí nos vamos un poco más a lo macro. En esto de la vivienda pública, me imagino que hay proyectos, hemos charlado en su momento que hasta inclusive hay uno importante de Ciudad Futura, que en su momento había ingresado. El lobby se lo deglute, ¿no? El lobby no permite que Claro. se regule ni siquiera el comportamiento, por llamarlo de alguna forma, de las empresas inmobiliarias. Ese lobby ha avanzado muy fuertemente, solo busca mantener su nicho de negocios sin ver de qué manera. A ver, ni siquiera creo que creen en la teoría del derrame. O sea, creo que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Le ponen la tapa al vaso y se Y lo no. guardan Cierran el vacío. y abren uno nuevo para seguir llenándolo. Claro, Me parece claro. que en ese sentido es lo que hay que cambiar. La ley también nos permite eso, porque la ley que establece, primero, un mecanismo de conciliación gratuito dentro de cada jurisdicción. Entonces, hay que reglamentarla la ley en la provincia de Santa Fe y hay que empezar a crear herramientas de defensa de los inquilinos y de las inquilinas, pero además un instituto que empiece a pensar de qué manera se garantiza el derecho constitucional de la vivienda mediante el alquiler. No hay que tenerle miedo a la palabra. Hay gente que le gustaría ser propietaria, pero hay gente que también puede estar cómoda siendo inquilina. Sin duda. Ujú. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar distinto, crear fondos, construir vivienda pública en alquiler. El servicio público del alquiler es una herramienta que nosotros creemos válida. Ciudad Futura, como vos bien decías, ha planteado ¿Y qué la consistiría, creación. perdón, el servicio público del alquiler? El servicio público del alquiler establecería, primero, el diseño de políticas dirigidas al sector, ya Claro. sea al habitacional como al comercial. Tendría a cargo las defensorías de inquilinos Claro. para lograr la cercanía. A nuestro criterio deben ser provinciales, pero descentralizadas en los municipios para ganar en cercanía con las personas que son las principales demandantes en este sentido. El pensar los fondos. Nosotros en algún momento empezamos a discutir que las cerealeras deberían aportar, por ejemplo, en concepto de DREI, una alícuota mayor y que ese dinero se destine a la construcción de vivienda pública en alquiler. El discurso evasivo es siempre nosotros no tenemos jurisdicción en materia de vivienda y bueno, y han pasado los años y seguimos sin tener ningún tipo de solución. Entendemos que los shopping deben pagar una alícuota mayor también en derecho al registro de inspección, que es la herramienta con la que cuenta el municipio. Las entidades financieras, digo, los grandes ganadores de la economía de los Sin últimos duda, años. sin duda. Y obviamente Y algunos históricos ganadores, ¿no? históricos. Históricos. Nunca pierden. No, ese ámbito también, muy beneficiados, hablando justamente en una época de un proceso oscurísimo de este país. Pero es cierto, ¿no? En esa parte que también cuando se avanzan o con la idea de nuevos gravámenes o algo, empieza decididamente a operar el lobby sabemos, ¿no? Con gente de los medios, donde también se hace todo mucho más difícil porque hablábamos también fuera del micrófono con Ariel, el tema de la conciencia ciudadana, ¿no? Esto de
tratemos de dejar todo en manos de alguien y nosotros vamos a lo cotidiano, al día a día y a lo mundano, ¿no? En vez de empatizar con tu vecino, con tu par, con tu compañero o compañera, terminás, digamos, siendo solidario a veces. Bueno, lo de Vicentín es un claro ejemplo, pero el impuesto a las grandes fortunas también es un claro ejemplo. Absolutamente. Que hay gente que se posiciona en contra de un impuesto que se cobraría por única vez en la Argentina. Cosa que en hay Europa otros países, pasa siempre, ¿no? Exacto. Sostenido. Y se solidariza con esas grandes fortunas, que son los que, a ver, no quiero ser tan gráfico, pero no, a veces cuesta encontrar palabras sin ser brutal. Son los que te aplastan la cabeza, ¿no? En cuanto pueden, y los que obviamente te vacían el bolsillo. Totalmente. Hablábamos lo de Vicentín, lo de la expropiación y salir a bancar de una parte de la sociedad y no con el tema de los créditos UBA, ¿no? Que dio el gobierno y te expropiaba, ¿no? El hogar, algo sumamente perverso, ¿no? Es increíble, pero bueno, tenemos que hablar de ese nivel de conciencia y ese nivel de discusión también en lo social, que hace que las cosas no sean muy sencillas y hay que ver todo el tiempo nuevas estrategias, ¿no? Las trincheras son difíciles porque claro. el primer escollo es la conciencia ciudadana. Totalmente. Claro. Mientras sigamos siendo esclavos de lo que nos transmiten los medios de comunicación más concentrados, que juegan en el mismo equipo que los que concentran el capital inmobiliario, los que concentran, obviamente, el negocio de la agroindustria en la Argentina, Totalmente. los que se llevan las riquezas de nuestros suelos afuera, bueno, esos que trabajan la bicicleta también financiera. Absolutamente. Bueno, esos son aliados siempre. Y en este caso, inquilinos, inquilinas, gente que pierde su vivienda única, gente que labura y que nunca va a llegar a su vivienda propia, deberíamos estar unidos, conscientes de lo que sucede en la Argentina y empujando el carro para el mismo Totalmente. lado. Digo, si esa conciencia se despierta, ¿dónde pueden a lo mejor las personas acudir o ver detallada la ley y la aplicación y demás? Bueno, la ley nosotros la tenemos colgada en lo que es la fanpage de la Concejalía Popular de Rosario o del Frente de Inquilinos Nacional, que es la organización que nuclea organizaciones de diferentes puntos del país y que estamos trabajando en la reglamentación. Hemos sido convocados, y esto también hay que remarcarlo porque no sucede a menudo, por el Ministerio de Hábitat para trabajar en conjunto la reglamentación, y somos optimistas de que antes del mes de julio, antes de la finalización del mes de julio, tengamos ya la ley en vigencia en beneficio de más de 9 millones de inquilinas y de inquilinos en todo el país. Muy bien. Bueno, Luis, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. La vamos a seguir, vamos a estar, porque cuando se aplique, se reglamente, seguramente van a empezar a existir algunos huequitos, ¿vio? Cuando se puede empezar a dispersar la misma y vamos a profundizarlo. Ahí estaremos y hay que defender estos derechos, así que bienvenidos sean estos espacios, como siempre digo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, presentamos, ya que estamos, nos metemos en el último cortecito, presentamos a Caleidoscopio con Agustín Barcos y Conectarnos Inclinos. Sí, Un una grupo banda que también... de amigos, interesantes, siempre Sí. apoyando, donde había una movida. Baile pero luche, dice. Baile Claro, pero luche. baile pero Siempre hay que bailar, luche. pero hay que luchar. Esto va a la par, ¿no? Exactamente. Así que bueno, lo presentamos. Vamos a conocernos un poquito más Dale. al grupete, vamos. Gise, Ale y a toda la audiencia de Catalejo TV. En esta oportunidad, en el Caleidoscopio de hoy y siguiendo con el tema del programa, vamos a tener a una banda, Eternos Inquilinos. Esta banda fuertemente emparentada con el barrio República de la Sexta de la ciudad, que es conocida su historia, ¿no? Allá por el año 2009-2010, con la amenaza latente de los desalojos, fue el momento y lugar en el que esta banda se originó entre asambleas, actividades y mates de parte de los vecinos. Una banda que el año pasado publicó su segundo disco, El Cumbión del Barrio, que vamos a escuchar, que van a hablar sobre eso ahora próximamente, pero además también, y este año, por la pandemia y la cuarentena como herramienta para combatirla, grabaron desde sus casas una versión de la canción La Partida del cantor chileno Víctor Jara. Tema ley de alquileres, la situación de los músicos en general, pero de ellos en particular, y de muchas cosas más. Vamos a escuchar a los protagonistas, a dos integrantes de la banda. Ellos son Diego Tuna Estabile y también Lucas Porreca. Y esto decían: Bueno, respecto al arte de tapa del segundo disco Eterno,
el Cumbión del Barrio. No fue una elección, digamos, también fue seguir un camino que ya veníamos encontrándonos con algunos compañeros artistas, especialmente de Arte por Libertad, y también de Seba Trilia, y otros compañeros que también hemos encontrado en otros caminos de lucha. Nos fuimos organizando, pensando en ideas, con los temas y lo que quisimos expresar. Estamos en esta casa, que es la casa del señor, del Tuna, y ensayamos acá y con los artistas y armamos el mural que está acá atrás. También, si bien obviamente los chicos tenían la letra y los temas que iba a tener el disco, fue bastante libre a que ellos se expresen lo que ellos también imaginaban acerca de lo que el disco quería decir. Y bueno, quedó ese arte de tapa. Bueno, con respecto a la situación, obviamente ya nuestra situación era complicada antes de toda esta pandemia, ¿no? Y obviamente ahora con la imposibilidad de salir a tocar, a nosotros nos han quedado algunas deudas de haber sacado el disco, que bueno, que teníamos pensado pagarlas tocando, que es nuestra manera de financiarnos, más allá de que obviamente vendiendo los discos. Pero bueno, obviamente se nos complica. Tenemos pensado ahora para el 9 de julio ver si podemos activar la roticería inquilina, que es vender empanadas también. Y también a poder armar nuestra propia sala de ensayo también, que es otra meta que tenemos. Sueños. Pero bueno, en línea general, en mayor o menor medida, ninguno de nosotros por ahí puede vivir únicamente de la música, y obviamente en toda esta pandemia hay compañeros y compañeras que algunos cadeteamos, vendemos comida, tenemos distintos trabajos que bueno, tratamos de con eso poder subsistir en esta época bastante crítica, digamos. Ya hemos recorrido todos los confines del amor, hasta donde llegaremos, con esa chispita magia de la piel y el corazón. Las cosas se encienden, esos precisos momentos que son el gran alimento de la vida. Bueno, con respecto a la ley de alquileres, obviamente cualquier reforma que tire para este lado vamos a estar de acuerdo, obviamente más en un mercado como el inmobiliario que está tan regularizado, digamos. Y si bien por ahí en el estando inquilino tenemos varias vertientes ideológicas, compañeros anarquistas, de izquierda, peronistas, sí, en general coincidimos de que no estamos de acuerdo con la mano invisible del mercado y sobre todo, digamos, en aspectos que tienen que ver con los servicios básicos de la vida, que tienen que ver con tener una vivienda, con tener una salud digna, un trabajo digno, una educación digna. Y aparte, digamos, obviamente si hablamos de legalidades, conocemos bien el artículo ese 14 bis de la Constitución, que el Estado debería garantizarnos una vivienda digna a todos los que vivimos en este gran territorio. Por lo tanto, obviamente que cualquier reforma que venga para este lado vamos a estar de acuerdo. También hemos participado en algunas movidas de inquilinos, contacto con algunas organizaciones de inquilinos, así que obviamente nos va a ayudar a nosotros que somos inquilinos y todos sabemos, digamos, el problema que eso trae, de cuánta cantidad de nuestro salario se va en alquiler, que es algo que es básico para todos, que es tener un techo, básicamente. Muy bien, bueno, nos vamos. Sí, el nos abrazo vamos a todos. bailando. Le mandamos un beso grande al Tuna. Sí, a Diego Estabile, que gran- fue el nexo coordinante con toda la muchachada. Gran compañero. El agradecimiento, ¿no? Claro. Y a escuchar más de esta música que invita a bailar y a luchar, como bien decía Víctor Horacio. Sí, muchas gracias. Un saludo a Agustín también, a También, Agustín Barco con como su siempre. micro, que ya nos vamos a encontrar nuevamente en el piso. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Seba Moreno, como siempre, en las cámaras, En en todo. todo lo que haga falta. Le mandamos un gran abrazo y nos reencontramos la semana próxima. Dale, Gracias por estar. hasta luego. Chao. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostitución